Hola, hola, hola. Mi nombre es Andrea Escamilla y tengo un ministerio para la honra y gloria de Dios en Facebook hace 4 años. Pero ahora estoy grabando mi primer video para comenzar para la honra y gloria de Dios mi podcast Historias de Vida. Y me gustaría tanto, ¿verdad? Me gusta trabajar en la obra del Señor para la honra y gloria del Señor. Pienso que cada vida de nosotros a lo largo de los años te volteas para atrás y te das cuenta primeramente que Dios tenía un propósito en tu vida, aunque no lo conocieras, aunque todavía no conocías verdaderamente al Señor como, vamos a decir, como tu Salvador, como el Dios Todopoderoso. No lo conocía, pero también es bíblico que desde antes de la fundación del mundo Dios nos tenía en su pensamiento. Y mi historia es, ya tengo 68 años, ya es bastante tiempo y miro para atrás. Es una historia con muchas bendiciones y también puedo pensar, es una vida con muchas historias, la mía. Y si todas esas historias las juntamos para darle la honra y gloria a Dios y ser de bendición para alguien más, tal vez, y eso sí lo creo con todo mi corazón, que hay personas como yo creciendo en un hogar donde los padres no conocían de Dios. Eran buenas personas, no voy a decir otra cosa, pero hace mucha falta como niños que te enseñen de la palabra de Dios, no religión, que te enseñen de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que Jesucristo dijo que de los niños es el reino. Y nosotros, yo y mi familia, mis hermanas, crecimos pensando que había un Dios, pero no lo conocía. Y no lo conocí personalmente hasta la edad de 23 años. Entonces mi historia comienza así. Yo era niña, hija de un señor ciudadano americano, pero por razones de su familia, llegó a vivir en Nuevo Laredo, en la frontera de México con Estados Unidos. Y crecí en un rancho. Y en ese rancho, pues, como niña vivía muy feliz. La única cosa que yo recuerdo que me hizo falta y que deseé con tanto corazón, con tanto deseo como niña, tener una relación más cerca con mi papá. Yo recuerdo que yo quería que mi papá me llevara cargando al centro del pueblo donde vivíamos. Y siempre lo decía dentro de mi corazón, pero yo creo que esto, por eso digo historias de vida, porque esta es mi vida y quiero contarla a grandes rasgos, porque en media hora o 45 minutos no se puede. Pero yo recuerdo que yo deseaba tanto que mi papá, tener una muy buena relación con él. Y sí la tenía, porque para ser sincera, nunca nos regañó. A todas mis hermanas pueden decir lo mismo, nunca nos pegó, pero no era cariñoso como yo quería, como dentro de mí deseaba. Y ojalá que este pedazo de historia cuente la verdad y toque los corazones de padres que tienen niñas o niños y que desean tener una relación con el papá, que el papá los cargue y que les enseñe que los quiere. Y nunca pasó. Yo recuerdo que ese deseo mío de que mi papá me llevara cargando al centro se acabó, hasta que un día yo pensé, yo ya crecí. Bueno, a lo mejor a la edad de 10, 9 años,
ya mi papá nunca me va a llevar cargando. Y no me llevó. Y no me llevó, nunca pasó. Pero ese deseo en mí, dentro de mí, estuvo hasta que yo misma me di cuenta. Nunca pasó. Y ya, no pasó. Entonces así crecí mi adolescencia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque también yo me doy cuenta que durante mi vida el Señor me habló varias veces, pero no lo conocía. Y Dios sabe lo que cada niño desea, lo que cada niño quiere. Y luego nos marca la vida cuando creces. Entonces yo pasó el tiempo y yo ya tenía... ¿Por qué digo esto? Porque más adelante vamos a ver por qué. Yo tenía como 16 años y tenía un novio con el cual después me casé. Y yo recuerdo que esta persona, el Señor me enseñó en un sueño que algo mal tenía él. Y como yo no conocía al Señor y como yo no es que no le creyera a Dios, nada más no lo conocía. Entonces en ese tiempo yo comencé a tener, yo me acuerdo que yo tenía unos sueños y para mí eran como sueños extraños, como ¿por qué soñé esto? No reconocía que era Dios hablándome. Y así pasó el tiempo. Me acuerdo que nos vinimos a vivir a Texas, que es donde ahora vivo, y mi papá enfermó de cáncer y murió en marzo del 78. Digo esto porque hay hijas y hijos que lo van a ver, y también padres. Cuando mi papá muere, para mí fue la cosa más difícil. ¿Saben por qué? Porque cuando estábamos en el funeral, cuando las personas de la funeraria cierran las puertas y se paran en la puerta y dicen, todos se van a despedir de este señor y espero que dejen a la familia al último. Ahí yo no me pude despedir de papá. ¿Saben por qué? Porque yo en mi mente dije, ya se lo van a llevar a enterrar. Y nunca le dije que lo quería. Y a mí me dio como, yo creo que era como un shock pensar que ya se lo iban a llevar y nunca le dije que lo quería. Ese sí le daba un beso cada vez que él llegaba a la casa o cada vez que se iba. Pero esa despedida fue muy triste. Pasó eso. Después, yo creo que un año después de la muerte de mi papá, yo volví con el novio ese que les dije que Dios me había enseñado que algo mal estaba. Y entonces vuelvo con él para casarme con él. Y me acuerdo que un sueño tuve, que mi papá entró al trabajo donde yo estaba y me dijo, hija, cásese con ese. Me enseñó a unos muchachos, pero no con esta persona. No digo el nombre porque no quiero ocasionar nada, pero lo que yo digo, lo digo de corazón y el Señor sabe. Entonces, como no conocía a Dios, yo pensaba que era algo como, ay, qué curioso, tuve ese sueño. Y solamente pasó. Volví a ver a esta persona, me hice novia de él y me casé. Pero antes de casarme, en 1980, el 19 de abril, yo iba manejando y tuve un accidente. Y ese accidente, mi hermanita que tenía 17 años, se mató. Y fue la cosa más tremenda porque ella iba hablando conmigo cuando tuvimos el accidente. Y para mí fue la cosa tan tremenda porque yo me sentía tan culpable. Yo pensaba que nada más no me fijé y por eso ella se murió. Mi mamá
iba con nosotros, íbamos mis dos hermanos, mi hermano, mi hermana y yo. Pero el 18 de abril del 80, la noche antes que mi hermana muere, el Señor me enseñó en un sueño que ella se iba a ir al cielo. Y fue para mí ese día, era un sábado, el viernes en la noche soñé y el sábado era la cosa más tremenda. Yo la miraba y recordaba lo que yo creía o lo que había soñado. Ese día, no lo voy a contar con muchos detalles, estoy contando lo que voy a estar platicando después cuando tenga mi podcast. Ese día a las 6:04 ella murió. Y esos días después de la muerte de mi hermana fue algo tan tremendo para mí en mi vida. Solamente tenía 23 años, mi hermana tenía 17. Cambió mi vida. Y siempre pienso, y voy a decir algo, porque más adelante lo voy a seguir diciendo, muchas veces vienen cosas a la vida de nosotros y es Dios moviéndonos el nido como las águilas para que vuelemos alto, y a veces no lo comprendemos. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Todas las cosas les son para bien. Cuando estás pasando un problema así, una situación, no lo entiendes. Y menos porque yo no conocía a Dios. Pero sí, ahora creo que era Dios moviéndome el nido, rompiéndolo. Los que saben dicen que las águilas tienen a sus polluelos, los alimentan, y cuando ya están grandecitos para volar, les rompen el nido, porque si no, no se fueran. No, estuvieran ahí buscando todavía el alimento de la mamá. Entonces, por eso yo lo comparo con, era Dios rompiéndome el nido. Esa vida, ahí se acabó. Se acabó la vida, esa vida que tenía con mi familia. Pero para la honra y gloria de Dios. Y aquí viene lo más hermoso. ¿Por qué le doy la honra y gloria? Un mes después, el 19 de mayo de 1980, un hermano, Manuel Rodríguez, a él sí digo el nombre, él se murió ya. Él nos invitó a una iglesia cristiana. Y yo recuerdo, él estuvo hablando, él dando un mensaje. Y cuando salimos afuera, era un día en la noche, nos dijo a mí, a mi mamá y mis dos hermanos, dijo, quieren aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y yo recuerdo que yo estaba agachada pensando, y yo pensé, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nunca me había dicho esas palabras. Y dije que sí. Dije sí. Entonces todos oramos y él oró la oración del pecador, pidiéndole perdón y haciendo a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptándolo como nuestro Salvador, abriendo su corazón. Oramos, me fui para la casa, nos fuimos, pero yo recuerdo que ese mes yo lo había pasado muy mal, muy mal. Miraba a mi mamá cómo lloraba, cómo ella se descontrolaba mucho, y yo me sentía tan culpable. Yo recuerdo que en mi mente solamente estaba, ¿por qué no me fijé? ¿Por qué no me fijé? Y me sentía muy culpable. Y yo recuerdo que ese día, yendo para la casa, se me vino un gozo tan hermoso a mi alma. Era el gozo del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo diciéndome, todo está bien, todo está bien. Como dice la Biblia en Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios, todas las cosas no son para bien. Pero yo no lo conocía. Esa fue mi primera relación
mi primera experiencia con Dios cuando me dice que si quería aceptar a Cristo. Y como digo, dije sí y me fui. Pero en ese trayecto de la iglesia a la casa, fui llena del Espíritu Santo. Mi corazón y mi alma y mi espíritu tuvieron un gozo tan hermoso que por eso estoy aquí. Por eso pude vivir la vida sin mi hermana, sin la culpabilidad. El Señor me quitó culpabilidad, no me dio ansiedad, no me dio nada. Ahora sí quiero decir, sí le lloraba a veces cuando me acordaba, cuando miraba una fotografía de ella o algo. Pero Dios llenó mi alma, me fortaleció y me quitó esa culpabilidad. Esa culpabilidad que solamente conoce alguien que ha tenido un accidente donde muere un ser querido y no sabe qué hacer. Y por eso a mi podcast le digo historias de vida, porque esta es una historia de vida que quiero alcanzar ese tema. Si alguien esté sufriendo por la muerte de un ser querido, ¿sabes qué? Solamente tienes que aceptar al Señor Jesucristo y Él con tu Santo Espíritu te regenera y te hace una nueva persona, y entonces esa culpabilidad se va. Creo yo que la culpabilidad que no nos deja es el enemigo. Dice la Biblia que tenemos un enemigo de las almas, que cualquier cosa que hicimos de niños o nos hicieron, venimos con el alma rota, con nuestra vida no completa, porque vuelves a caer a esa situación de por qué me pasó, o por qué dije, o por qué hice esa situación. Pues ¿sabes qué? La buena noticia es que el Señor Jesucristo murió en la cruz por esos pecados. Y eso lo tenemos que creer de corazón y confesarlo. Cuando vengan los pensamientos a la vida de nosotros y te diga, pero tú hiciste, o tú dijiste, te portaste mal con tu mamá, con tu papá, o mira lo que te pasó por ser como eres. Hay que recordarnos que el Señor Jesucristo venció la muerte y el pecado en la cruz. Si de veras crees de todo corazón. Me caso con esa persona que les dije. Y para mí, era muy buena persona. Lo quería, era la mejor persona. Como me trataba bien. Pero ¿saben qué? Y esta es otra historia que voy a contar concerniente a mi vida, pero también sé que por ahí andan muchas muchachas inocentes. Yo acepté al Señor Jesucristo en mayo del 80 y me caso en noviembre. Para mí era la mejor persona. Las situaciones que tenía él en la vida de él no eran gratas y las traía cargando. Tan pronto como me casé, era otra persona. Toda la gente creía que era muy bueno. Era como dos personas. Eran por la buena muy bueno, pero por la mala. Le agradezco a Dios en cierta manera, y a Él nunca me golpeó. No era capaz de decir una mala palabra, pero en sus tratos era muy duro ser su esposa. Para mí era ya otra persona cuando me casé. Pero está bien. ¿Saben qué venía a mi mente? Dice la Biblia que cuando te casas, no por cualquier cosa puedes dejar a la persona. Tiene que ser que para darle carta de divorcio tiene que ser por adulterio. Entonces yo buscaba, pensaba y decían, me voy a tener que quedar en este matrimonio. Trataba de ver las cosas lo mejor que podía. Nunca dejé de ser yo. Siempre he sido yo en mi manera de ser, pero lo respetaba, lo quería. Y estuve embarazada muy pronto, recién casada. Tuve a mi primera hija. Y todo ese tiempo después del sueño, cuando Dios me enseña el 18 de abril del 80, que
que mi hermanita se iba a ir al cielo y se fue. Para mí eso, yo le pedí a Dios. Yo decía, no, yo no quiero volver a soñar nada. Y recuerdo a una señora hermana cristiana que me decía, ay, qué bonito don tienes. Yo le decía, no. Decía, es que es un don que Dios te dio. No, yo le digo a Dios que no lo quiero. Yo no quiero volver a soñar nada. Entonces, tuve a mi hija. No me acuerdo haber tenido un sueño. Tuve otra niña. Entonces, a 1985 tuve a mi hijo. Entonces, ¿y por qué lo recalco? Porque ahí Dios me dio otro sueño. Me acuerdo que cuando yo estaba recién aliviada, mi hijo tenía algunos 5 días de nacido, 3 días. Y recuerdo que oí la voz del Señor que me dijo, si no usaras maquillaje y aretes, yo te usaría. Y yo desperté y dije, ¿qué es esto? Escuché la voz de un hombre y yo sentí, es Dios. Y yo decía, pero si yo no lo quiero servir, o sea, yo no estaba en mi mente decir, quiero servir a Dios, yo quiero hacer algo. No, yo decía, no, yo no. Yo no voy a servir a Dios, no puedo, yo estaba dedicada completamente a mis hijos y en mi casa. Entonces, ese sueño me daba vueltas en mi cabeza. Yo siempre soy una persona que me gusta arreglarme. Ahorita tengo 68 años, pero yo todo el tiempo me arreglo. Entonces, yo decía, cada vez que me iba a pintar mi cara, a ponerme maquillaje, yo venía ese recuerdo a mi mente. Y yo decía, ¿por qué Dios no quiere que yo me pinte? Así pasó el tiempo. Para decirle la verdad, yo no tenía ningún deseo de servir a Dios porque yo no me sentía capaz. Yo soy una persona que estudió nada más el 4º año en México. Aquí fui a escuelas, pero para aprender inglés, esto que el otro. Pero que alguien me diga a mí, ¿tienes un estudio? No. Eso me paró tanto en mi vida de sentirme menos que nadie y de pensar, ¿qué puedo hacer yo si ni estoy preparada? Ni para escribir bien, ni nada. Entonces, pasó el tiempo. Y un día, la esposa del pastor, Linda Hicks, también ya está con el Señor. Una linda persona cristiana. Y gloria a Dios, porque por ella pude llevar mis hijos los domingos en la mañana y en la tarde, porque en esos tiempos las iglesias tenían servicios en la mañana y en la tarde, los miércoles. Y luego los sábados a veces íbamos a hablar ahí donde vivíamos, donde estaba la iglesia alrededor en el barrio. Y las mujeres nos juntábamos el jueves, ladies meeting. Pero como ya les dije, mi esposo, pues, se casó conmigo en iglesia cristiana. Por eso las muchachas tienen que tener mucho cuidado. Dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual. El Señor sabe por qué lo dice. Esta persona, mi esposo, pues pocas veces me prestaba su carro para ir a la iglesia. Él se iba, todo el tiempo tenía algo que hacer. Entonces, y por eso le doy la honra y gloria a Dios y le doy gracias por las personas que puso en mi vida. Y esta era la hermana Linda Hicks. Me acuerdo que un día me dijo, Andrea, no te preocupes, si vas a ir a la iglesia, yo vengo por ti. Entonces, cada domingo yo me levantaba a las 7:30 de la mañana y les hacía algo de almorzar a los niños y nos alistábamos, nos arreglábamos, los arreglaba y estábamos listas porque a las 9:15 llegaba ella por mí con los niños. Y fue la manera que yo pude llevar a mis hijos a la iglesia cada domingo y cada vez que había servicio. Ella iba por mí. Entonces,
empecé a tener muchos problemas con él, con mi esposo. Siempre hubo ese problema de que se enojaba porque yo iba a la iglesia. Ahora sé que era el enemigo porque me quería parar para que yo no sirviera a mi Dios y para que mis hijos no lo conocieran. Mis hijos muy chiquitos conocieron al Señor, se bautizaron en esa misma iglesia donde crecieron. Así, esa iglesia era un hermano americano, se llamaba Danix, reverendo Danix, y él tenía un amor por la gente hispana. Dios le habló de alguna manera y aprendió español porque su familia era indios americanos, pero era de Oklahoma, pero era americano. Y Dios le habló a él aprendió español y era bilingüe en la iglesia. Y así, esa iglesia pequeña era puras mujeres solas, casi todas éramos solas, casi no había hombres y niños, muchos niños. Así crecieron mis hijos, así crecí yo espiritualmente. Y un día, por eso digo yo que Dios tiene todo. Todos somos escogidos para Dios y Dios tiene un plan. Un día en la iglesia, esta iglesia, Linda Vista Baptist Church se llamaba. Me acuerdo que la esposa del pastor, cada año hacíamos en diciembre, hacía un drama. Ella. Y todos los niños, todos participaban. Yo no, nomás los niños y la gente. Y un día me dijo, yo creo que ya habían pasado como 6 o 7 años, me dijo, Andrea, vamos a hacer este drama. Él nos dio la fecha de diciembre. Dijo, quiero decirles, porque era de la mujer esa la adúltera, que la vienen persiguiendo los hombres, ¿verdad? Y que se encuentra Jesucristo. Y recuerdo que ella decía, dijo todo que iba a hacer y muy emocionada y todos ahí escuchando. Entonces, ¿qué va diciendo? Y Dios me ha dicho que la que va a hacer el drama es Andrea Escamilla. Y yo dije, ¿qué? Yo le respondí así como me oyen. Así dije, ¿qué? ¿Yo? No, hermana, yo nunca he actuado, ni en la escuela, nunca hice nada donde yo actuara. Y ella dijo, Dios me dijo que tú lo vas a hacer. Y yo le dije, no, pues dígale que no, porque yo no lo voy a hacer. Cuando se terminó el servicio, vino y me dio el librito, todo lo que iba a decir la mujer samaritana, lo que iba a pasar. Y me dijo, Andrea, llévatelo, léelo, porque Dios dice que tú lo vas a hacer. Y yo todavía ahí riéndome, yo le decía, no, yo no, hermana, yo no lo voy a hacer. Lo hice. Y fue la primera vez que pude actuar. Y es cuando Dios tiene algo para uno, Dios lo tiene. Y a veces nosotros ni sabemos que vamos a ser usados por Dios, aún sin que yo quisiera. Esa vez me llevé el libro, lo leí, no pude decir que no. Y fue el parteaguas en mi vida. Me encantó cómo pude actuar, cómo pude llorar porque la venían persiguiendo. Y cuando el Señor Jesucristo en el drama me habla, me dice, ¿dónde están los que te persiguen? Ninguno te condena. Y ahí yo caía de rodillas llorando. Esa era la práctica. Después era la mortificación. Y si no lloro el día del drama, la iglesia va a estar llena. Pero ¿saben qué, hermanos o hermanas, los que me van a escuchar? El enemigo siempre quiere pararnos. Esos pensamientos negativos son del enemigo. Y ahora lo puedo decir, por eso quiero hacer mi podcast para animar a alguien en cualquier situación que esté. Dios te va a ayudar y todo va a estar bien. Romanos 8:28. Entonces,
se llegó el día del drama y lo hicimos. Todos me felicitaron y todo. Ahorita en este tiempo, hablando con mi sobrina, era niña en ese tiempo, y me dice: tía, yo recuerdo tan bien ese drama, me impactó. Bueno, así pasó el tiempo. Por azares del destino, ya me moví de casa, tuve que salir de esa iglesia a otra iglesia donde estábamos. Y lo digo por esto, porque me recuerdo que el pastor un día me dijo: hermana Escamilla, necesito que me ayudes con la clase de español. Yo dije: ¿qué? Yo no, otra vez. Dije: no, ayúdame con la clase de español de adultos. Yo dije: no, yo no puedo. Hermano, ellos no sabían que yo ni estudié. Entonces me dijo: sí, me vas a ayudar. Y esta persona te va a ir a ayudar. Es muy fácil. Te va a ir a ayudar. ¿Cómo puedes preparar la clase? Me dio el libro, me dio todo el paquete, un libro grande para el maestro y todos los libros para los estudiantes. Y ahí estoy yo. Ay, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ay, no, yo no puedo. Y la persona que me iba a ir el sábado antes, el domingo era mi primera vez que iba a dar la clase, y el sábado iba a ir un hermano a darme clase. Solamente llegó a la casa, ni se sentó. Llegó, le timbró el teléfono, la esposa lo necesitaba para algo y se fue. Y yo me quedé. ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo le voy a hacer? Yo recuerdo que eran como las 11 o 12 del día. Estuve sentada allí hasta la medianoche, tratando de saber cómo podía decir. Y di la clase. Y otra vez, era Dios moviéndome el nido para que volara alto. ¿Sabes? Si Dios o la vida no nos forzara, la que les hablo ahorita no hubiera podido nunca servir a Dios. Pero entonces fui maestra varios años, y lo digo para hacerlo corto, pero mi vida entera es para darle la honra y gloria a mi Señor, porque yo sé quién soy, que no sabía nada, no podía nada. Yo no me sentía capaz de dar una clase. Al pasar el tiempo, gente me felicitaba y me decía que qué bonito daba la clase, que qué bonito. Dios usa, dice la Biblia, a lo más menos. No necesitas estar preparado. Yo no estoy en contra de que la gente se prepare. Mi testimonio es que yo no estaba preparada, pero veo y sé que el Señor me ayudó. Y ahora lo entiendo. Han pasado 25, 26 años de este tiempo, pero ahora entiendo que era Dios rompiéndome el nido para que ya tienes que volar, Andrea. Tú la vas a hacer y la vas a hacer bien. Y yo pensaba: no, yo no puedo. Si hay alguien ahí que escuche y diga: yo también puedo, porque sabes que donde se acaban tus fuerzas y sigue Dios. Y entonces dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en mí. Entonces, para la honra y gloria de Dios, yo le doy la honra y gloria de Dios a mi Señor, porque si yo pude ser todo el tiempo que fui maestra, era porque era Dios el que me ayudó y el que me ayudaba. Y unas veces Dios me cambiaba la historia. Yo iba a dar la clase y me acuerdo que me decía no. Y yo: ay, Señor, pero ¿cómo no? No. Y un día, después voy a ir, en los podcasts voy a ir hablando pero un día había este hombre que venía a la clase mía. Y yo no lo conocía. Era nuevo. Entonces me acuerdo que dijo en la clase, yo estaba estudiando en la noche para el domingo en la mañana. Y recuerdo que Dios me dijo: prepara porque eres salvo. Y yo: ¿cómo, Señor? Sí. ¿En qué crees tú salvas? ¿En qué crees en la salvación? Algo así. Entonces dije: ok,
y me dijo, esta persona te va a preguntar, hermanos. Y yo ahorita estoy escribiendo un libro, Mi vida sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural, la Biblia es sobrenatural y hay muchas historias. En mi vida hay muchas historias como Dios sobrenaturalmente me ha hablado y me ha enseñado cosas. Esa es una de las cosas que me dijo, esta persona te va a preguntar. Yo llegué a mi salón, puse todo lo que tenía que poner y lo estaba esperando. Y cuando él entró ya había personas sentadas en la mesa, en las sillas, y me dice, quiero hacerle una pregunta. Me habló fuerte. Quiero hacerle una pregunta. Le dije, déjeme hacérsela primero yo. ¿Qué cree usted de la salvación? ¿Cómo somos salvos? Dijo, es lo que yo le iba a preguntar. Hermanos, Dios no se equivoca. Cuando Dios nos dice algo, aunque sea una manera que dices, ¿cómo? Obedézcalo. Y le dije yo, ¿sabes? Ese hermano venía de, yo no sé si es religión sexta, que es de los testigos de Jehová. Entonces él estaba visitándonos ahí, pero él quería saber cómo nosotros creíamos en la salvación. Bueno, ya le pude explicar y decirle. Yo misma, él no sabía, pero Dios me había enseñado en la noche. Yo misma, en ese tiempo, era crecimiento para mí. Era un crecimiento que Dios me estaba diciendo, hey, no eres tú, soy yo, nomás obedéceme. Entonces, todos estos años, yo pudiera decir que pasaron 20 años ya hasta otro sueño que el Señor me dio, y sé que eran 20 años porque era la edad que mi hijo cumplida 20 años en esa fecha. Cuando mi hijo nació es cuando el Señor me dijo, si no usaras pintura y aretes, yo te usaría. A los 20 años Dios me vuelve a hablar por medio de un sueño. Y ahí dije, hasta aquí. Muchas veces, miren hermanos, a Dios no le engañamos. Dios sabe la voluntad de nosotros, el deseo de tu corazón. Pero sabes que esa voluntad y ese deseo, Dios lo quiere para Él. Esa idolatría o esa manera de poner otras cosas enfrente. Dios quiere ser el número 1 en la vida de nosotros. Ese día, cuando realicé, dije, ok, Señor. Me fui a la iglesia solamente bañada y peinada. Y todos, hermanos, todos, porque así como me miran ahorita, pues yo me arreglo. Pero en ese tiempo dije, te voy a obedecer. Y todos se sorprendían, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué está pasando esto? Y ese día lo único que llevé era aretes. Pero qué curioso, o qué casualidad. No es casualidad ni es curioso, es Dios, hermanos, que nos quiere quitar todo lo que a Él, por alguna razón, quería mi voluntad. Qué curioso que cuando llego a la iglesia, me dice una hermana, ay, qué bonito tus aretes. Y me recordé. Si ya vengo sin maquillaje, la segunda cosa era sin aretes. Me los quité y se los regalé. Y así pasó el tiempo. Mis hijos crecieron para la honra y gloria de Dios. Son muy buenas personas. Las personas que me conocen siempre me dicen, ay, qué buenos hijos tuviste. Dios sabía, hermanos, lo que iba a pasar, porque Dios me vuelve a romper el nido. Y ese tiempo yo le oraba mucho a Dios y le decía, Señor, déjame pintarme, mira, a mí me gusta pintarme. ¿Y saben qué dije? Te voy a servir como tú quieras. Como tú quieras yo te sirvo, nomás déjame pintarme. Y me acuerdo que después voy a ir hablando de esta situación, hermanos. Me acuerdo que pasó el tiempo. Mi Señor, el Dios Todopoderoso, es un Dios, es un caballero. Y es la persona más hermosa
lleno de amor que existe. Cuando yo me rendí a Él y me dijo, le dije, yo te voy a servir como quiera, ayúdame. Saben, hermanos, yo le decía, es que yo miro a la gente que se arregla y yo me siento como desarreglada. Sí, me humillé un tiempo. Y cuando le entrego bien todo a Dios, entonces Dios me dijo que en esos hay veces que Dios no te dice nada, que tú oras y le dices, Señor, mira lo que estoy pasando, y parece que Dios, si alguien está pasando por una situación así, hermanos, Dios está allí, porque la promesa de Él que nunca nos va a dejar y que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y en un salmo dice, este mismo Dios en el cual nosotros creemos nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, yo recuerdo que yo le oraba a Dios, Señor, yo te voy a servir como quiera. Y lo demostré, yendo a donde quiera que andaba, no me maquillaban. Y un día, en mi cumpleaños, me encontré en una basura unas 2 cajas de maquillaje de todo nuevecito. En cajas era make-up para toda la cara. Por eso digo, Dios, hermano, lo que quiere es llamarnos la atención para su voluntad, para que nosotros caigamos en su voluntad. Entonces yo le di la honra y gloria a Dios. ¿Cómo se esperó el día de mi cumpleaños? Me regaló eso. Ok, era noviembre 30 cuando yo cumplí. Yo dije, ok, pues ahora faltan los aretes, porque a mí me gusta arreglarme. Yo como quiera, ya sabes, Señor, te voy a servir. Ya no ponía excusas de que, yo no sé bien esto, no sé bien lo otro, ¿quién soy yo? No, yo ya estaba en que ya sabía, ya sabía que podía actuar. Cuando la hermana Linda me dijo que actuara, podía ser maestra porque ya tenía tiempo siendo maestra. Bueno, en diciembre, 2 de mis sobrinas me regalaron aretes. Una me regaló 2 y la otra un par. Y yo dije, ok, para mí esta es la respuesta y yo voy a servir a Dios. Y así pasó mi vida. Entonces, 2012, recuerdo que, 2014, me recuerdo que me puse muy enferma en mayo y fui al hospital pensando que no podía. Me llevaron a la emergencia. Fui una vez, me mandaron para casa, fui otra vez, ya no podía salir. Entonces allí, quiero hacer la historia corta, los doctores creían que tenía cáncer en el estómago. Mi papá y mi hermana que murieron de cáncer. Pues con esa historia, ellos dijo la doctora que me miró allí, me dijo, puede ser que sea cáncer, prepárate. Entonces vino un doctor especialista, mandaron traer a ese especialista y recuerdo yo ver sus ojos, me miró con tanto como lástima. Y él era especialista de cáncer. Entonces dijo, no te voy a poder ver, era el lunes, un lunes, y me dijo, no te voy a poder ver mañana hasta el miércoles. Y yo, hermanos, yo me moría del dolor tan fuerte. Lo único que me calmaba era la morfina que me daban en el hospital, pero a veces se las quería pedir antes porque yo no aguantaba el dolor. Cuando el doctor se fue, yo recuerdo que yo oré así. Y oré así. Dije, Señor, si la primera vez que yo te acepté como mi Salvador, no lo hice de verdad o qué sé yo. Yo nomás te quiero decir que esta vez lo hago de todo corazón. Y si me voy a morir, yo nada más quiero irme contigo. Y ahí viene un pero. Y dije, pero si tú quieres, yo te voy a servir como tú quieras. Esa vez me hicieron unos exámenes, o me prepararon para el examen grande otro día en la mañana. Entonces yo recuerdo que eran como las 4 de la tarde
El doctor había venido en la mediodía. Entre 3 y 4. Yo estaba meditando en la cama. Y de veras, sentí que alguien se paró como a los pies de la cama. Y mis ojos se fueron al cuerpo de la persona. Y le miré el hombro y le miré el cabello. Y el cabello era hasta los hombros, dorado, quebradito, todo el cabello. Y lo miré. Y cuando le miré la cara, era el Señor Jesucristo. Ese Cristo que donde quiera ponen, siempre ponen la imagen o ponen películas parecido con pelo largo, con unos ojos y una piel morenita, bronceadito, así, carne, persona, como me están viendo a mí. Yo lo miré y donde lo reconocí, hubo un impacto en mi cuerpo y él se desapareció. De ratito me levanté, anduve caminando, me prepararon para el examen otro día, pero yo estaba sana. Yo recuerdo que vino la enfermera cuando cambian, como a las 6 de la tarde cambian el turno. Vino a decirme que me iba a inyectar la morfina. Yo le dije, no, y ella me terqueó, mis escamillas, necesitas la morfina, no la quiero, yo estoy bien. No me la pusieron. Y estuve bien hasta el día de hoy. Para la honra y gloria de Dios, poco tiempo después, mi esposo decide, pues que ya no quiere nada en la relación conmigo. Teníamos 36 años de casados. Y para mí fue, pues, muy duro. El acabose para mi vida matrimonial me dolió mucho porque yo pensaba que al último él iba a reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Pude hablar con él, me dijo, sí, es lo que tú crees, yo miro que tú estás muy bien en tu vida, pero yo, Andrea, no quiero nada con eso. Y estuve como 4 años batallando con él, que sí, que no, que sí. Al final de cuentas, él decide que no, que estaba jugando conmigo. Yo tuve que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Se acabó. Y no me importa todo lo que tengamos, la casa. Teníamos 2 casas. Una la teníamos de renta, otra casa. ¿Por qué cuento esto? Porque tal vez va a haber alguien que va a escuchar, que va a ver y que va a estar de acuerdo conmigo. Y de este podcast van a salir muchas historias para contar. Historias vividas. Acabé vendiendo la casa, regalando mis cosas. Él se llevó muchas cosas que eran mías, que él sabe. Se las llevó porque saben que era desobediencia mía haberme casado con una persona como él. Dios ya me había avisado. Aunque yo no era cristiana todavía y no era salva, el Señor ya me había dicho. Y por eso quiero dar consejos de vida. Porque si hay alguien que dice, ay, pero mi novio es muy bueno. Si no es cristiano y no confiesa a Jesucristo como su Salvador, si no ama a Dios, no te va a amar a ti. Mientras estés joven, como a mí me pasó, eso me dolió mucho. Mientras estés joven y bonita, va a estar contigo. Pero hay unos que ni así. Yo le agradezco a mi esposo que me mantuvo la casa. Y mis hijos pudieron estar conmigo. Yo no trabajaba, me quedaba con ellos. Y va a ser otro podcast. Cómo mujeres que viven en la casa pueden ayudar a sus hijos a enseñarles con amor la palabra de Dios. El 2020, hace 5 o 6 años. 5 años, voy para 6. Decidí dejar a mi esposo. Se acabó esa vida. Era Dios moviéndome el nido, rompiendo el nido. Todo lo que yo tenía fue dar un storage y luego acabé regalándolo. La otra casa también la vendí. Y tengo en mente, ahorita tengo mi vida llena de proyectos. Hace 4 años, en enero, 5 de enero,
el 5 de enero de hace 4 años, yo empecé un ministerio por amor en Facebook. Y mi deseo era leer la palabra de Dios. Solamente con mis amigas, mis conocidas, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y un día, otra vez, el Señor me habló en voz audible. En una voz me dijo, yo estaba dormida, era la madrugada, y recuerdo que oí la voz de un hombre que me dijo, yo soy el camino, la verdad. Y yo grité, y la vida, Juan 14:6. Y ese es mi ministerio por amor. Ese fue mi pacto con el Señor. Y porque yo ya tenía tiempo pensando que sí, que no, que lo hago. Entonces pensé, ¿sabes qué, Señor? Sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer para tu honra y tu gloria. Ministerio por amor. Por amor, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Él nos ama. Cualquier situación que tenga, deje sentir el amor de Dios en su vida, porque lo reconforta, hace que corra en cada célula de su cuerpo el amor de Dios. Pero nosotros tenemos que abrirle la puerta, porque dice en Apocalipsis 3:20, dice el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a tener un compañerismo. No quiero poner muchas cosas tremendas por las que he pasado, pero sí estuve en peligro de que en todos los peligros que he estado, el Señor ha estado conmigo y me ha guardado. Eso hace 4 años. Hace 3 años comencé un ministerio online con personas, hermanas, orando por nuestros hijos. Todos los martes y los jueves a las 7 oramos varias personas, y en estos 3 años hemos mirado cómo Dios ha actuado en la vida de esas personas por las que hemos estado orando. Hay muchos testimonios que el Señor me ha ayudado, me ha dado visiones, y todo eso estoy escribiendo un libro. Pero quiero pedirles, oren por mí, a los hermanos cristianos. Y este podcast se va a llamar Historias de Vida, pero es para darle la honra y la gloria a mi Señor con mi vida. Hay muchas historias más, muchos testimonios más que vamos a estar hablando y viendo, y todo es para darle la honra y la gloria a mi Señor. Yo ya había orado, le estaba pidiendo esta mañana al Señor que este era el día que quería hacer. Es el domingo 24 de agosto 2025. Y dije, voy a hacer el video por primera vez para pasarlo en YouTube. Y sabes, viendo el sol esta mañana, se miraba tan bonito yendo a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia a las 9:15. Se me vino a la mente cuando miré el sol. Nos van a hacer el sol de justicia. Cada vez que hay alguien que vaya a ver este video y se ponga como pensar que de algo que dije de mi historia, sienta que es para usted, acuérdese, dice la palabra de Dios, que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él nunca nos va a dejar. Siempre va a estar con nosotros para la honra y gloria del Señor hasta que lleguemos al cielo con Él. Porque cuando Él murió en la cruz, se rompió el velo en el templo, y sus últimas palabras, consumado es. Entonces nos da directamente la entrada al cielo. Va a haber muchas pláticas para bendición, muchos testimonios que voy a estar poniendo, pero Dios me los bendiga. Y si ustedes se relacionan conmigo en lo que estoy diciendo, pues denle like
y síganme porque vamos a tener muchas historias de vida. Dios me los bendiga y déjenme orar por ustedes y por este primer podcast que el Señor ha puesto en mi corazón. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias por todas las bendiciones que me has dado durante mi vida. Pongo este video en tus santas manos, Padre, que toque los corazones de las personas que se puedan identificar con lo que estoy diciendo. Y pido por todas las que nos van a escuchar, por todas las personas que van a poner su testimonio también y lo vamos a publicar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios y mi Salvador, los pongo en tus santas manos, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.